Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste, donde cada domingo traemos para ti conversaciones elegantemente informales tratando de descubrir la autenticidad del ser y viendo cómo lo que ha transcurrido en tu vida, tus experiencias, tus anécdotas, cómo se van alineando con lo que haces actualmente. Eres lo que haces. Em, para que puedas disfrutar de este y muchos otros episodios, te invito a suscribirte al canal o puedes visitar Spotify, Apple Podcasts o Amazon Music y tendrás disponible hasta ahora 13 episodios donde podrás ver diferentes puntos de vista e historias e incluso acompañarte con especialistas como es el día de hoy. Hoy quiero darle la bienvenida a Jesús González Bonales, quien nos acompaña desde España y vamos a conversar un poco con él de una metodología un poco particular donde a pesar de que trabajamos con el coaching y ya hemos hablado de esta metodología aquí en el podcast En Contraste, él lo relaciona como una integración de la persona en 5 estados, desde su estado físico, su estado mental, su estado emocional, su estado espiritual y su estado energético. Entonces me pareció bien interesante cómo ahondar, cómo poder lograr una mejor versión de ti en tu forma personal y profesional a través de la unificación de estas 5 maneras de ver tu persona y también une la constelación familiar, que hasta ahora no sé nada de ello, así que hoy lo voy a descubrir qué significa la constelación familiar. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Hola Mariale, muchísimas gracias por estar aquí en tu casa, en Yes. este espacio y bueno, estoy muy bien, la verdad, estoy muy cómodo y muy agradecido de que me puedan escuchar y bueno, también aportar mi granito de arena, ¿no? a tu programa. Yo estoy súper agradecida. También sé que tienes tu blog y tienes tu podcast donde eventualmente haces entrevistas bien interesantes. Me llama mucho la atención la calma con la que transcurre la entrevista, ¿no? Durante todo ese periodo de aproximadamente 45, una hora, hay mucha calma y mucha información integrada en las entrevistas. Jesús, como pudiste o podías haber escuchado, me gusta hablar con el ser humano. Ya muchas personas logran conocer qué hace la gente a través de las redes sociales, a través de su página web. Estamos muy identificados con lo que hace la persona. Sin embargo, yo he creído conveniente que es importante conocer que hay un proceso, que después de cuando ya ven el producto final, ¿qué hubo detrás de eso? ¿Qué te acompañó en todo ese proceso para lograr decidir, en tu caso, a dedicarte al coaching sistemático? Entonces, ¿qué nos puedes decir? Entiendo y pude ver dentro de lo poco que pude investigar que estuviste siempre conectado a la lectura, que esa lectura te llevó a colocarte en tu propio rincón y en tu propio mundo para poder escapar de situaciones. También entiendo que desde pequeño, sin quizás saber qué concepto era, te identificabas con una búsqueda interna, porque desde niño es como difícil decir, sí, yo estaba tratando de entender quién era. Creo quizás no tenías el título de lo que hacías, pero ahora lo entiendes. Entonces, cuéntanos un poco de ti, cuál ha sido tu experiencia, tu transcurrir por la vida. A ver. Bueno, pues fíjate Mariale, que es curioso, ¿no? Cómo pasa la vida de rápido, ¿no? Porque ya tengo 43 años y parece que empecé ayer, ¿no? Y es aquella mirada de ese niño, pues no sé si tendría 6 o 7 años, que miraba hacia atrás y se preguntaba qué había antes. Mm. Y le faltaba esa memoria, ¿no? Y se quedaba pensando, pero tiene que haber antes algo y buscaba en sus recuerdos, ¿no? Y ya indagaba en ese autoconocimiento que más tarde leería. Y eso, pues mira, a través de un camino lo que te lleva es a, cuando has comentado lo del coaching sistémico, que es el coaching con la sistémica que también abarca las constelaciones familiares, y tiene un concepto de que normalmente,
estamos en una sociedad occidental donde lo vemos todo a veces como cuando manejamos un auto. Es decir, Mm, lo vemos todo como una sola línea. Y la vida no es una sola línea, la vida es una sinergia de líneas. okay. La vida es diversidad, la vida es unión, la vida es naturaleza, hay muchas sinergias dentro de la vida, ¿no? Y en el cuerpo humano, lo que somos como seres humanos, hay una sinergia con una base energética en toda ella, que abarcan todos estos cuerpos, que abarca el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y lo que podríamos llamar, según la cultura, esencia, espíritu, Okay. conciencia de cada persona y de cada religión, ¿no? O de cada creencia. Entonces, aquí, claro, ¿qué te lleva a querer hacer una mirada de, de buscar un coaching? ¿Qué hace el coaching en el fondo? El coaching no es mentoría. El coaching ayuda a que las personas encuentren sus propias respuestas a través de preguntas, a través de dinámicas. Lo que hace el coaching es empoderar a la otra persona para que tome esa responsabilidad de su vida y pueda llegar a tomar acción y alcanzar objetivos. Pero la vida, a veces, no Sí. depende solamente, no depende de nuestro estado mental solamente, también depende de ese iceberg, ese 5% consciente, ese 95% inconsciente, de todo lo que conformamos, ¿no? Entonces, dentro de ese iceberg también hay muchas cosas que hacemos automáticamente que no somos conscientes. Y ahí sí que puedes trabajar con programación neurolingüística, que en este sentido pues estoy formado con una de las fuentes de la programación neurolingüística, que es la PNL, que la formó John Rinder, Richard Bandler, y yo me estoy formando con Frank Fuseli, que es la tercera persona Mm, que en la Universidad de Santa Cruz en los años 70 hicieron grupos de estudio de 7 años, con 2 grupos de estudios, hicieron lo que hoy se conoce como la PNL. Entonces tengo la suerte de estudiar y trabajar con esta persona en la Escuela de Arte Human Business School. mm, Es una escuela internacional de coaching con Enrique Jurado y con todo su equipo. Entonces, esto me ayuda también a ampliar la mirada y a reforzar el concepto de lo que es mi emprendimiento, de lo que es el ver que el ser humano tiene esa parte física que hay que trabajarla, no la podemos descuidar. A veces tendemos mucho a Occidente a irnos a la mente, parece que vivamos de cabeza para arriba. Entonces nos olvidamos, nos desconectamos de nuestro cuerpo, mm, nos desconectamos de nuestras emociones, de nuestras necesidades. Y eso no nos ayuda a alcanzar objetivos. Entonces es importante tener en cuenta el cuerpo físico. Luego el cuerpo mental es muy importante, es decir, saber una buena reeducación mental, pero no a través de lo que los demás te digan que tienes que hacer, sino como hacen en el coaching, a través de tus propias respuestas, porque todos tenemos esa propia sabiduría interior. Y siempre que no haya una limitación pues mental o alguna patología que pueda impedir que esto ocurra, pero normalmente las personas sí que tienen un discernimiento y tienen ese plano de conciencia mental donde, ¿qué pasa? Que como la mente biológica tiende a utilizar siempre menos recursos para la supervivencia, siempre tendemos a dormirnos, a estar en modo piloto automático. Claro, ¿qué hace el coaching? Te tienes que poner fuerza de voluntad, tienes que crear un plan de acción y de ahí tienes que crear una motivación. Entonces, el coaching sistémico va aún más allá. ¿Qué hace el coaching sistémico? El coaching sistémico lo que hace es, individualmente, en sesión individual o en sesión grupal,
lo que hay en tu inconsciente lo revela a través de los demás. Y Mm, los demás sienten lo que siente tu inconsciente. Y a través de frases sanadoras, haces movimientos en el inconsciente colectivo de la familia, del trabajo, de la pareja, para regular esas energías y esos conflictos que ha habido familiares anteriores o en tu linaje mm, que puedan estar afectando los patrones que vives actualmente en tu vida. mm, Por eso hay personas que se les repite la misma situación aunque se la trabajen. Entonces vamos a trabajar con ese patrón para que, primero, para poderlo equilibrar en el campo de información de la familia ujú, y que cuando lo veas venir, esa situación, esa información, puedas detectarla y dejarla pasar. Ya no vuelvas a caer en el mismo patrón. Y eso es muy importante porque muchas veces nos quedamos en el plano mental y es importante unir los planos porque la sinergia hace, la unión hace la fuerza. Entonces, cuando trabajamos en conjunto llegamos más lejos. Pero si trabajamos más con el físico, tenemos más fuerza de voluntad porque tenemos más energía. ujú. Porque trabajar con el físico, muchas veces nos vamos al concepto de hacer ejercicio físico, Ejercicio. Ujú, pero también es descansar bien, mm, nuestras horas. Vivimos en una sociedad de ya, 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 ya. Pues ujú, no, también hay que descansar, hay que respetar los ciclos del cuerpo, es decir, irnos a dormir antes de las 12 de la noche para podernos despertar temprano. Claro, hay como unas pautas de alimentación, cada persona es única, cada persona tiene unos alimentos que le sientan mejor. mm. Entonces, claro, es como en la antigua Grecia, que de ahí sale el coaching, ¿no? De la antigua Grecia también, ahí está uno de los padres del coaching, que me refiero a que ellos cultivaban ese cuerpo, ellos cuidaban ese físico. Entonces, es el volver a cuidar el cuerpo, ¿no? El volver a cuidar la mente, como hablaba ahora. Ujú, También el saber gestionarse bien las emociones, que vamos a vivirlas igual, pero no es lo mismo que la emoción nos domine a que podamos sostener la emoción. mm, Podamos convertir una dificultad en un recurso de vida. ok. Entonces, con la sistémica, con la inteligencia emocional y con la programación neurolingüística, lo que consigues es, a través de un trabajo con el coachee o la coachee, llegar más a la raíz donde está realmente Lo que le está ese, creando ese- unos patrones de conducta o de... Ujú, esa esencia, pero no desde mí, sino desde el propio coachee que lo está revelando, ¿no? A través de la sesión, tanto individual como grupal. Y luego eso también se trabaja a nivel energético, porque se necesita mucha energía para poder hacer este proceso. Entonces se hace un trabajo también a nivel de energías, porque somos un campo de energía, todo lo que nos rodea somos energía, tenemos esa esencia y luego eso nos conecta con esta esencia. Cada uno le puede llamar, como dicen, el océano se puede llamar de mil formas, pero sigue siendo el mismo océano, ¿no? Pues es esa esencia que todos tenemos. de que lo podríamos decir que es como un, llegas a ese momento de descubrir a través de las herramientas del coaching, ah, en un estado de conciencia que vas a poder ver cosas que no podías reconocer o que eran netamente para ti normales realizarlas cuando accedes al inconsciente. Bueno, aquí hay un trabajo también, hay que aclararlo, de estudio. Es decir, yo llevo más de 5.000 horas de estudio y de práctica sobre todo, más de 30 años de práctica en diferentes disciplinas, desde el yoga, desde el Raja Yoga, a, digamos, pues maestrías en Reiki, registros acásicos, El pues péndulo también vi que también usas. Péndulo. eh, en naturopatía, en coaching y mentoring por la universidad. Ahora estoy acabando en Darte Human Business School un máster en coaching
de 1500 horas para ser acreditado por la ICF. Entonces, siempre estás en la búsqueda de mejorar, ¿no? De poder tener más. Es una metodología, en Ujú. el fondo. Una metodología que vas uniendo a la naturopatía, vas uniendo diferentes fuentes de formación que tienes, de formación que has realizado, y te vas dando cuenta más de la diversidad que somos las personas, pero también del potencial que tenemos. Y eso hace que puedas llegar más a la persona y puedas, desde un proceso. ¿Por qué el coaching y no terapia en este sentido? Porque el coaching empodera de igual a igual Ok. y hace que la persona tenga que conectar con su estado adulto, que Sí. tenga que tomar las riendas de su vida. Ujú. En cambio, cuando nos dicen lo que tenemos que hacer, si sale mal, ya tenemos a alguien que culpar. Pero de esta manera no nos podemos escapar de lo que nosotros somos. Pero siempre con mucha amabilidad y mucho amor en los procesos. Siempre hay que tener mucha amabilidad y mucho amor porque ya es de valientes querer cambiar en Sí. una sociedad que cuesta mucho hacerlo. Sí, querer hacer algo diferente o correr el riesgo de que la acción que vayas a tomar sea diferente a lo que has hecho por mucho tiempo y que tu entorno también se dé cuenta de eso y tú asumir que ese cambio tiene un propósito, aunque eso signifique depurar tu entorno, no es un paso pequeño, es un paso que como comentas tú, se necesita de valentía. Me pareció eso interesante de que yo cuando decías que incorporaba la parte física, yo pensé que era hacer ejercicio, o sea, mantenerse bien físicamente, pero sí, para estar bien físicamente hay que tener un conjunto de acciones que ayuden al cuerpo a mantenerse en forma, no solamente en musculatura, pues, y definitivamente el dormir es uno de ellos, el cual estoy tratando de respetar. En la actualidad. ¿Y cómo identificas tú que este es el proceso que quieres seguir? ¿Cómo te alineas a que todo este entrenamiento y esta preparación que has tenido hasta ahora para ofrecerlo en el servicio de los demás es lo que querías hacer? ¿De dónde viene esta necesidad de crear vivir sanamente a las personas? ¿De dónde salió esta idea para ti? Bueno, desde que tengo uso de razón me ha gustado acompañar, me ha gustado cuidar, ¿no? Entonces, cuando una persona ya te gusta de por sí entender al ser humano, entenderte, primero entenderte, porque no puedes dar nada al mundo que no te des a ti. Entonces, llegas a una conclusión de que es un camino para llegar a estas conclusiones, ¿no? Esto no es leído, esto es como todos los caminos del crecimiento. Lo bueno del crecimiento y del desarrollo personal es que lo tienes que pasar por el cuerpo, Ujú, porque si no, no lo puedes vivir. Y si no lo vives, no lo puedes hacer verdad. ujú. Y las personas no solamente se comunican conscientemente, sino inconscientemente. Es como en el instituto, en Estados Unidos, en el Instituto Hermat, cuando estudié, porque también soy coach con coherencia cardíaca, en el Instituto Hermat de Estados Unidos, pues allí tienen saben por estudios, ¿no? Que responde antes el corazón que el cerebro a las imágenes, a Ok. las situaciones. Hicieron unos experimentos y vieron que poniendo a personas delante de un monitor con imágenes y reaccionaba antes el corazón antes incluso de que apareciera la imagen, ya se preparaba el corazón Wow. y tenía la respuesta que llegaba al cerebro y luego el cerebro enviaba la respuesta al corazón. Todo esto medible, ¿no? Ok. Entonces, digamos que por eso muchas tradiciones antiguas, como la egipcia, se valoraba muchísimo más el corazón que el cerebro. Mm, Esos misterios de la antigüedad que a veces no sabemos de Ni esa por qué. sabiduría, Ujú, de por qué, pero ya sabían que el corazón era más importante, ¿no? Tenía más importancia. Entonces nos damos cuenta, a mí lo que me gusta mucho, Mariale, es que gracias a Internet, ¿no? Y gracias a la globalización,
nos hemos unido más los pueblos. Hemos, hemos, hemos visto esta biodiversidad de culturas Ujú, y hemos quitado ideas preconcebidas que teníamos y conectamos más con el presente, nos damos más cuenta de todo, ¿no? ujú, Entonces llega un momento en el que te das cuenta de que quitando es decir, quitando tu cultura, quitando tu religión, quitándolo todo, es un ser humano, como cuando vienes en el mundo desnudo, sí, cualquier ser humano que hay en la Tierra. sí. Y si todos estamos en esta perla azul que está en medio del universo y somos como una familia, como es la naturaleza, como Ujú, una unión, entonces todos somos parte de todos. Y dentro de ese principio, ¿no? De que todos estamos conectados, el acompañar a los demás es acompañarte a ti, porque ya estás dando, estás recibiendo, ¿no? Entonces, claro, es un servir, pero al mismo tiempo te estás recibiendo porque te estás dando. ya. A través del otro te estás conociendo. Y para mí es una profesión muy bonita en una sociedad. Vivimos ahora mismo un momento en la sociedad único en la historia, que nunca había tenido tanta información como tiene, Sí. y a la vez tiene mucha ignorancia. Ujú, ¿Por qué? Porque esta información nos satura y no nos ponemos en el adulto, no nos empoderamos, no tenemos esa energía para equilibrar nuestra alimentación a veces, equilibrar nuestras emociones. Y no es que no queramos hacerlo, es que no tenemos esas herramientas, esas metodologías. Aún falta. ni Y la conciencia de esa necesidad, creo yo, porque he conversado con personas que, y yo misma pasé por el proceso donde yo no me sentaba a pensar, o sea, si estaba triste, por ejemplo, yo no me preguntaba, no me tomaba ese momento de sentarme y decir por qué estoy triste, qué es lo que está causando esta tristeza, o si me comporto de cierta manera o tengo una reacción ante una situación, yo no me sentaba y decía, pero ¿por qué estoy reaccionando? Yo no hacía ese autoanálisis, no pensaba que era algo ah, que marcase la diferencia en cuanto a la modificación de tu conducta o tu crecimiento personal. Y cuando te das cuenta que diariamente interactúas con mucha gente y conocer eso de que tu mapa no es el territorio, de que no solo lo que tú piensas es una verdad, que tienes que dar espacio a que otros vengan y aporten, que tienes que tener esa apertura de reconocer que las experiencias de vida transforman la manera en que piensas y que la forma en que te criaste, de dónde vienes, que aunque no nos separa eh, energéticamente, diría yo, o espiritualmente, la cultura, pues tiene un impacto en las reacciones que tienes como ser humano. Entonces, cuando tú descubres todo ese mundo, ya las cosas te hacen como que, oh, con razón, hasta el hecho de tener un matrimonio, pues son personas que vienen de diferentes crianzas y ponerse de acuerdo. Hay que entrar en ese estado de conciencia de entender que somos diferentes y está bien. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar el equilibrio y ese entendimiento? Porque al fin y al cabo vivimos en comunidad, queramos o no. lo más bonito, ¿no? Porque el ser humano es un ser de comunidad. Y si lo aíslas, puede enfermar. Es Y decir, el también ser humano, es un método de salida, porque he conocido también, he visto experiencias donde en vez de preguntarse o de asumir que algo está sucediendo, lo mejor es acompañar el miedo bajo la reacción de huir a la situación, de no enfrentarla, sino todo el tiempo estar huyendo y uno llega a un punto de sentirse muy solo, porque trata de huir todas las situaciones que le incomodan en vez de preguntarse por qué me incomodan y si tengo, qué depende de mí para cambiar. ahí hay un temazo, porque nos podemos sentir solos incluso acompañados. Ya. A veces a veces uno se siente solo y aislado dentro de una ciudad estando solo, pero a veces estar solo y aislado en un matrimonio, en una familia, a veces es mucho más duro que estar solo y aislado solo. Sí, Porque estar acompañado y sentirse solo es, sí. el que no te vean, la indiferencia, es una forma también
de maltrato, ¿no? En un sentido. Ujú. Que realmente necesitamos que nos vean las personas que amamos. Nosotros amamos porque sentimos esa necesidad, es una necesidad biológica del ser humano, pero una necesidad sana, no una necesidad que no es sana. Dependiente, sin dependencia. Independencia en el sentido de que los seres humanos pueden estar juntos, convivir y querer hacer un camino juntos con total libertad para acompañarse y son personas completas que se acompañan en un camino. Y eso es lo más maravilloso. Mm, Y claro que muchas veces la pareja que vamos a traer va a ser contraria. ¿Por qué? Porque ahí está la diversidad que nos hace crecer. mm, Ahí está el camino. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Y lo bonito también es el respeto también de que si sale bien, bien, ¿no? Porque ahora estamos en una época también de que no hay que contar si las relaciones duran o no duran. mm, Lo que hay que contar es la calidad de la relación mientras está durando. ok. Es decir, Puede ser una etapa, puede ser un periodo de aprendizaje. Ok. tenemos que valorar eso, tenemos que valorar mucho el que estamos en una sociedad en que a lo mejor las personas que están en mi generación, de los 40 a los 50, han vivido otra clase de, digamos, de etapa, de creencias, Ujú, ¿no? Pero los jóvenes de hoy en día ya tienen otra mentalidad, Lo que sí que hay una pérdida de valores mm, en muchas partes del mundo. Hay una parte, sobre todo en el mundo occidental, de valores. Y esos valores, entre ellos, el sobre todo que los hijos pasen de adolescentes a adultos, porque muchas veces quedarnos en el estado adolescente, mm, incluso para personas de 50 años, nos es más fácil. ¿Por qué? Porque echamos las culpas fuera, no nos responsabilizamos, mm. pero cada adulto es la persona que toma esa responsabilidad. Y ahí esa parte el ser humano la tiene que recuperar. Por eso el coaching ahí es muy importante porque el coaching sí que te empodera para que vayas hacia el adulto. Hay que también destacar que no es un proceso, bueno, no todo, no todos, no todos lo pueden vivir de la misma forma, pero definitivamente no es un proceso fácil darse cuenta. Y ese proceso de buscar respuestas también está lleno de mucha incertidumbre, porque es como abandonar, pues abandonar el viejo tú y empezar a incorporar. A veces hay cambios, a veces hay transformaciones, no necesariamente hay que desligarse totalmente, sino mejorar la versión de lo que ya sabes, poder incluir otros recursos o herramientas que hagan una mejor versión de eso de lo que ya eres, ¿no? A través de transformaciones, y eso que comentas ahorita, claro, no quiero que lo vean como una justificación de que, sino como aligerar el equipaje. Cada experiencia tiene una razón de ser, que quizás no se dé cuenta uno en el momento. Y cuando hablabas lo del matrimonio, bueno, de repente no es el tiempo, porque durar 40, 50 años de casado, 30 años de casado sin una calidad de matrimonio es más una situación social que de tu propia mejora como persona, de lo que quieres tú como persona. Entonces, cuando tú reconoces qué es lo que te hace bien a ti, puedes discernir si prefieres vivir una relación de calidad y en su momento en que ya no funcione, pues agradecer la experiencia porque de alguna forma te hizo crecer o también reconocer que definitivamente escogiste la persona de tu vida y vas a durar todos los años que sea necesario. Pero yo trabajo mucho con el por qué y el para qué, como que tu por qué y para qué definen tu proceso, el por qué te dice la razón de qué tantas experiencias has tenido, reconocer por qué han venido a ti y tomarte ese tiempo de evaluarlas y después preguntarte como manera de impulso y salir de ese pasado, ¿para qué lo viví? ¿Qué puedo aprender de aquí? ¿Hacia dónde voy con lo que aprendí? Entonces me hace mucho sentido ese ejemplo que acabas de colocar del matrimonio y la calidad de las relaciones que mantienes de cualquier punto de vista, familiar, amistad, trabajo. Siempre
verlo con una mente abierta de que no necesariamente todo tiene que venir negativo, sino que puedo tomar de eso que está viniendo. Y que lo negativo, lo positivo, pues viene primero de la mente y no de la acción propia, ¿no? Sí, aquí invito también a soltar un poco el juicio Ya. y el autojuicio. El juicio negativo, pues. Ujú. El juicio y el autojuicio que a veces nos ponemos y que nos pone nuestra sociedad, nuestra cultura. Intentar también ser como somos con los demás, con nosotros mismos. Porque a Ya. veces somos más amables con los demás que con nosotros. Estamos como formados para dar nuestro valor se ve identificado con lo mucho que damos, sin importar si eso es lo que nos está haciendo bien, ¿no? No estoy diciendo que no sea posible, si hay un margen de nosotros como ser humano que se inclina al dar y uno siente una satisfacción tremenda en el servicio, ¿no? Eh, pero creo que como tú decías, tú vives el proceso y en ese mismo periodo que tú estás viviendo el proceso, te vas llenando de información que nutre. Yo decía, bueno, ¿por qué una persona puede hablar de tal tema si está pasando por la misma situación? Yo no entendía, yo decía, pero tiene que estar curado ya para poder enseñar. Y es lo contrario, porque definitivamente creces mientras tú ayudas a otro en el mismo proceso que tú estás viviendo, es una retroalimentación constante, ¿no? Un camino. La vida es un camino, es un viaje, el aprendizaje. Y, y la vida nos habla. Muchas veces sabemos las cosas que nos dice esa vocecita, ya nos va diciendo lo que va a pasar y no le hacemos caso hasta que pasa. Y hay esa sabiduría interior ahí para todos que muchas veces no la queremos escuchar, ¿no? Cuando escuchaba tu por qué y tu para qué, mira, estaba pensando un poco en lo que yo había vivido Ujú, y claro, viniendo de una familia muy humilde, con un padre enfermo de esquizofrenia, con alcohol, con alcoholismo, viniendo de una madre más, digamos, con un coeficiente de más de 50 pero con una depresión. ujú, Hubo muchas dualidades de cosas buenas, cosas malas, cosas horribles, ¿no? Hubo maltrato psicológico, físico, y de ahí también viene mucho autoconocimiento, ¿no? El tener que formarte tú mismo por supervivencia, ¿no? Ser el adulto cuando en una familia no hayas estado. Entonces te tienes que ser adulto como esos niños cuando vas a, a las zonas más, te vas afuera, a las afueras de una ciudad y ves a los niños que viven en casas prefabricadas o casas muy humildes porque no tienen casi recursos esas personas. Esos niños pequeños de 2 3 4 años ya van a cocinar, ya van a buscar cosas, ya están en ese estado adulto, ¿no? De supervivencia. Ese estado siempre ha existido en la humanidad, ¿no? Y a veces cuando vivimos con comodidades o vivimos más o menos con las cosas cubiertas no nos damos cuenta, ¿no? ujú, Esa autoconciencia también viene de ese proceso, ¿no? De tener que adaptarte al ambiente y tener resiliencia. Y ese es el por qué pasan esas situaciones, ujú, el por qué tienes que vivir todo eso, el por qué tienes que vivir luego lo que ahora se conoce como bullying. Antes siempre ha habido eso, pero ahora se conoce como bullying. El que hayas tenido que vivir violencia yo, por ejemplo, estudié en un colegio que era muy violento, ah, también en un instituto con mucha violencia. El tener que estudiar en ambientes así, eh, uno elige al final, ujú, uno tiene la última libertad de elegir si se quiere convertir en lo que vive o lo quiere trascender o quiere buscar el para qué. ujú, Entonces, en mi caso, yo siempre he buscado ese para qué, ¿no? Si he tenido que estar solo, he preferido estar solo, que no hacer cosas que no quisiera hacer. ujú, Eso no significa que no me haya equivocado, pero cuando me he equivocado he aprendido de mis errores, porque eso es lo bueno en la vida, reconocer lo que uno no está haciendo bien para poderlo cambiar, para poder superarse. Entonces,
¿Por qué tienes que vivir situaciones? Por ejemplo, muchas personas ven a Europa como el primer mundo, ¿no? Como en el sentido como Estados Unidos, en el primer mundo de riqueza, cuando en Estados Unidos hay mucha gente que es muy pobre. Ujú. Por ejemplo, yo ha habido una época en mi vida que estuve en mi ciudad con mi familia viviendo en sus propias casas y yo con un carro de la compra y quedándome en la calle, ¿no? Después de una violación. Y dependía de los servicios sociales y en este caso con dos comidas al día que consistían en dos bocadillos y si no estabas a la hora no te los daban. Entonces tenías que volver al día siguiente a buscar el siguiente bocadillo. Y si no te morías y no le importabas a nadie, porque daba igual que estuvieses mal, daba igual que estuvieses bien, no tenías dinero, y si no tenías dinero, en Occidente no eres nadie. Entonces hay que recordar esa realidad para que luego cuando la vida la transformamos, luego sales de ahí y aparece un trabajo y vuelves a la sociedad, te incorporas, sigues estudiando, sigues trabajando, te sigues transformando, te das cuenta de que ese por qué te han pasado las cosas es un para qué. Conviertes esas dificultades en un recurso Ya. para tener más agradecimiento por las mañanas, haya el tiempo que haya, para acompañar con todo lo que tienes, con tu ser, que es lo más valioso que tienes, a los demás, con intentar hacer cosas conscientes, como haces tú, Mariale, a través de tu programa. Yo también lo hago con conversaciones con alma, es decir, llevar a los demás un trocito de la vida de personas para que se inspiren, para que también saquen esa energía, saquen esa mejor versión. Y al final, a mí me encanta, te hablaba de Internet porque a mí me ha hecho conocer muchas personas de diferentes países, como pueden ser Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Brasil, Venezuela, Guatemala, México, Estados Unidos. Conoces gente de todo el mundo, ¿no? Hasta de Uruguay y, y demás países. Eh, y al final, si te remontas a las creencias, cada persona tiene sus propias creencias. Yo creo en la reencarnación, hay gente que no, y todo es respetable, ¿no? Ujú. Cuando crees en la reencarnación, ya no existe el racismo, porque como has estado en todos los pueblos, has sido de todas las nacionalidades. Y cuando has sido de todas las nacionalidades, pues todos al final son tus hermanos. Entonces, cuando digamos que la vida a veces te hace probar del sabor amargo Mm. para que también aprendas a valorar el sabor dulce. Ojalá fuera de otra manera y a veces lo es, a veces no hace falta este camino, a veces hay grandes personas en la humanidad que han elegido otros caminos, que han dado más, que han ido por la vía del discernimiento y del amor. Mm. Yo pienso que en un propósito mayor, yo elegí este camino de un poquito más de transformación y resiliencia, pero también para dar un mensaje de que si yo puedo, tú también puedes. De si yo he estado a punto de morirme sin que a nadie le importase, ya estoy trabajando en una de las mejores escuelas internacionales en el habla hispana de coaching, tú también puedes, porque no nos diferencia nada. Tú eres capaz de todo, solamente tienes que creer en ti. Tiene más sentido cuando dice, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Escuchando tu relato, imaginándome esos escenarios, porque sí creo que las personas de los 40 a los 50 pasamos etapas en la educación que no tenían nombre y que ahora están identificadas, pero uno buscaba la manera de sobrevivir, ahí no había intervención de adultos, aquí se solucionaban las cosas con una madurez emocional, teníamos que crecer más de pensamiento y de emociones que de edad y ver cómo, verte ahora, y quiero que la gente sienta esto, que se logre dar cuenta
y cuando empiecen a seguirte, la tranquilidad con la que conversas, con la que tratas de transmitir lo que defiendes en tu proceso de servir y escuchar por lo que pasaste, puedes encontrarte muchas personas que decidieron vivir de eso, vivir con el por qué me pasó y el decir no tengo posibilidades para más nada porque esto me pasó porque no sirvo para o porque soy menos eh, que esto es un ejemplo de que si le consigues el sentido sin decir lo merecía, pero tenía un propósito. Quizás esto me sucedió porque era la manera en que yo iba a reaccionar y tener una profunda, un profundo conocimiento de lo que se siente poder ayudar a alguien que ha pasado por lo mismo. Bajo ninguna circunstancia estoy mm, diciendo que es una cuestión que debe pasarle a todas las personas. No, para nada. Solamente que te pasan. Como hablaba con Elena, eh, nadie quisiera pasar por un maltrato. No es un estilo de vida que uno quisiera vivir. Pero una vez que te pasa la situación, cualquiera que sea, ¿cómo hago el impulso? ¿Qué puedo sacar de allí? ¿Hacia dónde me voy a mover después que eso me sucedió? Porque no puedo hacer nada ya con lo que me pasó, pero sí puedo como tú transformarlo y por eso dibujo mis publicaciones con una metáfora de la metamorfosis de oruga a mariposa. Creo que todos tenemos que pasar por ese proceso con mayor o menor intensidad, de acuerdo a la necesidad. Yo digo es energética, espiritual del universo que necesita que tú pases para poder aportar algo a la sociedad. Es un despertar para mí, proceso difícil, complicado, de mucha disposición y de mucho dejarte llevar y fluir, pero que al final te brinda a ti como que las herramientas y cuando conectas todo lo que has estudiado, los títulos que has sacado, tú dices, bueno, esos son ahora recursos. Yo sigo siendo la persona que lleva el servicio, pero lo que he aprendido es un puente para poderme comunicar con los demás y poder, bajo mi experiencia técnica y de estudios, hacerte entender cosas que desde mi ser estoy entregando, pero en las profesiones son un puente, es una vía de comunicación, es lo que eh, he podido descifrar en los últimos meses de cambio que he tenido que pasar. Fíjate que una de las herramientas que a mí me ha ayudado más, cuando una persona, cuando por ejemplo, cuando una persona te maltrata, adquieres hábitos también de maltrato, porque adquieres lo que estás viviendo, ¿no? Pero como toda la vida lo podemos transformar. Entonces, por ejemplo, mi padre era un especialista en decirte lo que hacía más daño. Mm. Y entonces yo le di la vuelta, de pequeñito, me di cuenta de que eso si lo hacía, podía hacer mucho daño y no me gustaba, no estaba con mis valores internos. Y entonces le di la vuelta y buscaba lo más bonito que veía en la persona. Wow. Entonces dije, vale, un mal trato, es decir, una mala palabra, se puede convertir en una buena palabra, en un buen trato. Entonces podemos coger esta dificultad que estamos viviendo y convertirla en un recurso para lo que antes nos hacía daño, convertirlo en amor y romper esa cadena, romper ese patrón. Entonces ahí, Desastrarse del odio, del rencor, ¿sabes? También hay un proceso de depuración que hay que tener allí, porque las emociones no se van por sí solas, hay que empezar a reconocerlas y... ¿qué pasa del duelo? Pero Ujú, sí que es verdad que al final, si tú piensas cómo tienen que vivir esas personas que maltratan, que no las justifico, ¿eh? mm, Lo que estoy diciendo es que al final, cuanto más consciente tú eres de ti, te vas a dar cuenta de que van a aparecer estas personas en tu vida y ya no las vas a dejar pasar. Porque vas a dejar pasar el amor hacia ti. Y si tú tienes autoestima, si tú te liberas, te perdonas, porque aquí hablamos del maltratador, pero cuando hablamos de nosotros, hablamos de una persona que se siente culpable, de que ha amado mucho, ha dado mucho ujú, y que no ha sido devuelto ujú. esa energía que ha puesto. Hay una carencia ahí.
Sistémica siempre dicen se tiene que equilibrar el dar y el recibir. Pero si nosotros mismos no nos damos, no podemos esperar que la vida nos dé. Tenemos primero que darnos. Entonces, la mirada que te estaba comentando es, yo puedo ver a mi padre como esa figura que me maltrataba o que me cogía a lo mejor con 5 o 6 años bueno, y utilizaba la violencia física de un hombre adulto y fuerte de 40 que Mm, me podría haber matado, pues si pienso en eso, veo un juicio muy limitado de la realidad. ok, Pero si yo veo a un hombre adulto comportándose como un niño que toda la ira de todas sus emociones que no sabe gestionar, ok, ok. lo paga proyectándolo en su hijo porque no sabe hacerlo de otra manera, porque está enfermo, porque está dividido, porque no sostiene la realidad, Mm, no tiene un control de la realidad. wow. Y es su única manera de expresión y en el fondo no le hace feliz hacer eso. No La es única fácil vivir manera, así, ¿no? Que no es fácil vivir así con esa, porque siempre te sientes mal. no, entonces cuando conviertes esto y ves a este otro padre, entonces te das cuenta de que en el fondo es un niño que no ha sido amado, una persona que no ha sabido amar Mm, y que cuando murió, mi padre cuando murió ya era abuelo y ya supo amar a sus nietos, oh, que ya es cuando por primera vez fue padre. wow. Un regalo del universo verlo morir viéndolo como un padre, no viéndolo como lo había visto yo en Mm, la fase de niño, ¿no? mm, Que eso te deja secuelas, que eso te... Mira, yo siempre digo una frase que puede que no todo el mundo esté de acuerdo, pero yo siempre digo que hace más daño las heridas del alma que las físicas, mm, porque las físicas se curan, pero el maltrato psicológico y físico, pero más el psicológico, para mí deja más huella. Pero si eres capaz de poder no justificar, ujú, no justificar, sino entender el contexto con una mirada más amplia para poder perdonar, soltar, eso te da una fuerza de amor para atraer a otro tipo de personas a tu vida, mm, transformar lo que has vivido y poder seguir con tu camino. Yo, por ejemplo, ahora vivo fuera de mi familia, ujú, pero porque tienen un patrón inconsciente de comunicación que nos ama, que hay como un sutil maltrato cuando hablan sin mm, darse cuenta. mm, Pues, ¿qué hago yo? Yo me alejo del núcleo familiar porque manipula, me alejo y yo puedo tener una coherencia de vida. ¿Significa que no los amo? Yo los amo muchísimo, pero yo no puedo hacer que los demás me amen como les amo yo. Entonces, sea tu familia, sea tu pareja o sean tus hijos, nunca te dejes maltratar por nadie, porque no te mereces eso en tu vida. Tienes que poner límites. Amar también es decir no. mm. Así es, así es. Amar también es decir no, aunque a veces en la sociedad no nos lo enseñan. Sí, En este caso, me gustaría también decir que aquí es una responsabilidad de todos y que animo a todos los hombres que me estén escuchando a ser más empáticos. Yo me he quedado con 3 hermanas, he tenido esa bendición porque he conocido el femenino desde pequeño y puedo decir que las mujeres realmente falta un gran trabajo por parte del hombre en una sociedad patriarcal de convertirla en una sociedad igualitaria, en derechos, en sueldos, en muchas cosas que puedan hacer que todos podamos salir y encontrar nuestra libertad siempre respetando la libertad del otro. sí, Y que no nos dejemos encadenar por una cultura, por una creencia, por unas circunstancias, porque todos por la mañana, cuando nacemos, para mí despertarme es nacer, hacer, ok. a dormir es entregarme al universo, nunca Wow. sabemos cuándo vamos a estar al día siguiente, pero sí que sabemos que si hoy me han dado un regalo,
porque el presente es un regalo. Cuando me dan ese presente que es poder vivir, mm. ¿cómo voy a hacer lo mejor que pueda? Para mí y para el otro. Mira, despertar es como nacer y dormir es entregarme al universo. Esa la anoto hoy, eso me llevo, eso está genial. Eso es una manera diferente de verlo desde el agradecimiento, de, pues hoy tengo un nuevo comienzo, ¿sabes? Hoy puedo hacer algo diferente. Sí, es cuestión de perspectiva, de no tomarlo por sentado, que amanecí porque me tocaba amanecer, ¿no? Mira, hay muchas personas que no. Y ver, miren, había una anécdota estaba escuchando un libro, eh, ahorita no recuerdo el nombre, pero la anécdota era que la psicólogo le pidió a la persona que tratara de identificar con todo lo que se rodeaba y trataba de darle un sentido, un valor que presente en el presente, que es lo que tienes ahora. Y la persona era ciega. Y después que la persona se va de la consulta, la psicóloga se da cuenta y dice, ¿cómo le pude haber puesto esta actividad a este señor? Era como no darme cuenta de que él no tiene el sentido de la vista como para poder valorar esas cosas. Y cuando vino a la consulta nuevamente, ella trató de disculparse de entrada, lo saludó y trató de hacer su rapport y su cosa con el cliente, pero para disculparse por lo que había sucedido. Y él le dijo, no tiene nada que disculparse, mira en mi mochila y saca ese libro que está allí. Y ella decía, muchas más páginas que cualquier persona que puede ver. Él, sin ver, pudo describir todas las cosas que tenía a su alrededor. Entonces, no es una cuestión de limitación física, es una cuestión de limitación mental. Y como tenemos en ese consciente o ese inconsciente que tú comentas que hacemos las cosas sin darnos cuenta que las hacemos, como respirar, como ver, como escuchar, lo tomamos por sentado. Pero cuando se van deteriorando esos sentidos por alguna condición médica, te vas dando cuenta del reconocimiento que tiene. Entonces, no, bueno, no es necesario, es un trabajo de todos los días, no estoy diciendo que tú y yo estamos en la plenitud del reconocimiento y conciencia de lo que nos sucede, porque no es así. Muchas, Queda mucho trabajo. sí, muchas veces las emociones ganan, no es fácil gestionarlas y como yo digo, no es que no pasen, es hacerte consciente de que, que están pasando y regresar al cómo las controlo. Porque siempre nos enojamos, nos ponemos tristes, situaciones adversas nos ahogan, nos envuelven. La idea es, bueno, sé que esto está pasando. Para mí, este año o el año que pasó, las palabras han sido entrar en conciencia y hacerme responsable en vez de culpar. Entonces son palabras que te llevan a un estado diferente de entender las cosas. Y como es un proceso de todos los días, no es que mañana me van a ver y, ay, se puso brava y lo que dijo en el podcast no es cierto. No, yo todavía, todavía me molesto, me enojo, me pongo triste, solo que las vivo y las trato de entender cada emoción que pasa por mí todos los días. Y piensa que es bonito sentir emociones. Yo a veces me encuentro con personas que no las viven bien, Ujú, sobre todo el llorar. ujú, Llorar es una bendición. Yo cuando lloro me pongo feliz porque realmente no nos damos cuenta, pero yo hubo una etapa de mi vida en la que tenía una tristeza profunda y no podía llorar. mm, Y cuando una persona pasa esa época, es decir, cuando una persona tiene un dolor en el pecho que la asfixia, una tristeza que todo el mundo ve, ujú. y no la puedes expresar en una sola lágrima porque tiene secos los ojos, eso se traduce en una enfermedad que se llama depresión. Ok. Entonces, si podemos llorar, ¿vale? Si podemos emocionarnos, es que estamos vivos. Y además, normalmente, una vez que hemos llorado, nos da la risa. Es como Sí. una limpieza del alma. Nos desahogamos. Y a mí me encanta a veces pues, ponerme alguna película emotiva para Mm, emocionarme y conectar con esa parte humana que somos. mm, Tenemos dos hemisferios. Tenemos un hemisferio racional,
pero también tenemos un hemisferio emocional. Y tenemos que ser adultos, pero también tenemos que ser niños y dejarnos sorprender por la vida. Y no tenemos que cerrar el corazón a la vida, por muy dura que haya sido la vida o por muy fácil, porque hay gente que se cierra la vida porque todo le parece demasiado fácil, demasiado superficial. Ujú, A lo mejor si cogen una mochila y se dan una vuelta por la vida, descubren otra clase de vida. ujú, Sí, en esta vida hay muchas vidas, hay muchos universos dentro de cada persona y dentro de cada cultura. Y en un mundo tan grande, con tantos seres humanos, tantas culturas y tanta belleza, ¿cómo no vamos a tener esperanza de poder cambiar y de poder hacer las cosas mejor? Mejor, pero no porque ahora las hagamos peor, sino por ver al otro, porque lo que más aprendemos es cómo actuamos todos. ujú, Y al final, estemos en el país que estemos, casi todos tenemos las mismas necesidades. ujú, Entonces, esa unión de podernos vernos, de podernos unificar como pueblos de la humanidad, respetando la diversidad, como hace la naturaleza cuando vas a un bosque, ya. a una montaña, hay diferentes árboles, diferentes clases de naturaleza y se respetan. Todas conviven y se necesitan unas Todas las otras. conviven. O sea, Pero es que nosotros que somos naturaleza, nosotros nos olvidamos que somos naturaleza. De nosotros está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el ser humano. Esa capacidad de poder trascender la mente humana, ujú, poder saber esa mirada transpersonal que tenemos y que nos ha hecho crecer como pues, civilización, ¿no? Pero tenemos que ir más allá porque el ser humano trasciende el género, trasciende la cultura y une. Tenemos que llegar a una etapa en que nos veamos en la diversidad unidos, porque eso es lo importante. ujú, Hay una creencia de sabiduría en la PNL que es la diferencia es belleza y es una de las creencias de los grandes sabios de la humanidad y invito, ¿no?, a reflexionar de que el juicio nos limita, nos hace ver las cosas como ujú, más limitantes y yo lo cambiaría por discernimiento, el ver las cosas y las que no quiero ver es en el sentido de que no las quiero en mi vida, dejarlas pasar. Y eso no significa que sean buenas ni malas, simplemente que yo decido que ujú, eso no estoy con con ese conocimiento, ahora no tengo que tener ese aprendizaje porque ya lo he tenido, lo dejo pasar. Y a veces el apego nos impide hacer eso. ujú. A veces los patrones inconscientes nos impiden hacer eso. Y también como las deudas, cuando uno tiene deudas sociales, deudas con otros, cuando uno cree que le debe a Sí, pero uno, esto no deja es de... una de la mente del apego, de por aquí, de por aquí, nos hacemos esa película mental. Cuando piensan en las deudas, vale. Las deudas, aparte de la económica, que esa sí que es más fuerte, es a otro nivel, pero sí cuando pensamos que debemos algo a alguien, a nadie hemos obligado a que nos dé nada. Mm, Cuando damos, mm, es decir, a nosotros no nos viene el universo, nos dice, venga, que nos debes la vida. Si no hemos hecho ni un pelo en nuestra cabeza, que se hacen solos. Es decir, tenemos esta experiencia que sí que tenemos que hacer muchas cosas en la vida para ganarnos el sobrevivir, para poder vivir, pero sí que es verdad que dentro de esta vida hay muchas cosas que se nos escapan. Pero una de las cosas que tenemos que yo invito a la gente a entender es que si alguien ha hecho algo por ti, lo ha hecho porque lo ha sentido. Y si te hace sentir que le debes algo, no le debes nada, porque somos adultos, más a esta edad, somos adultos. Entonces, no es lo mismo con los niños pequeños. Los niños pequeños hay que cuidarlos porque si no, es decir, hay que cuidarlos para que se vuelvan adultos. Hay que mm. empoderarlos
trabajarlos y hay que hacerlo desde el amor y también desde el discernimiento, pero a los adultos todo lo que hacemos es en libertad y es porque queremos. Entonces, si tú me vas a dar para recibir, ya no me estás dando desde el amor, Mm, me estás dando desde otro lugar. Pero yo ahí sí que hay un trabajo. ¿Que es fácil estos trabajos que estamos hablando tú y yo? no. No, Oh, no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Entonces yo invito a no rendirse. Yo invito a no rendirse porque muchas veces lo que hacen las personas es que se rinden. Y a veces se rinden demasiado jóvenes. Y la vida es muy bonita, el mundo es muy grande. Y si nos permitimos darnos, la vida es muy abundante. así es, así es. Jesús, ¿tú crees que me puedas dar así como una breve introducción de la constelación familiar para qué significa las constelaciones y en qué te son útiles? Constelaciones familiares se conocen por Bert Hellinger, que es como el padre de las constelaciones familiares. Ujú, Bert Hellinger ya no está, murió, era de origen alemán y bueno, fue un misionero que fue a África y ahí recopiló lo que es a través de la tribu Zulú unas técnicas chamánicas que ahora se entenderían como constelaciones familiares, pero también estudió metodologías, estudió con Virginia Satir, estudió programación neurolingüística, digamos que había un estudio también en él. Luego dejó su vida, digamos, eclesiástica de ya, misionero y se casó y hizo lo que luego se conoció como constelaciones familiares, pero ya existía el constelar, ya existía este movimiento en la antigüedad. Entonces, lo que hace la constelación es, como te explicaba al principio, es trabajar con el inconsciente ujú, y hace que el constelador tiene que hacer un trabajo formativo y también por ejemplo, la primera vez que constelé fue en 2011. Luego ya me empezaron a gustar las constelaciones. Luego me formé en 2019 presencialmente con Rosaria Simone, que fue quien me enseñó coaching sistémico, con la que estuve un año aprendiendo con ella y un grupo de estudiantes toda la sistémica en presencial. Luego ya podía hacer constelaciones, digamos, individuales. Y empecé a trabajar mucho por online con Latinoamérica a través de comunidades y haciendo mucho coaching sistémico, es decir, utilizando mucho la constelación. ¿Qué hace la constelación? La constelación hace que una parte del inconsciente o el alma de la otra persona venga a ti y entonces, por ejemplo, puedes hacer el perdón a través de la constelación. mm, Puedes hablar incluso con personas que ya no están, con personas que han fallecido. Puedes ver si alguien que ha fallecido no sigue aún y quieres que siga su camino, que descanse en paz. Lo que hace la constelación es liberarte de informaciones que te están limitando en el presente. ok, Mira, las constelaciones familiares normalmente trabajan con el transgeneracional. Yo utilizo una línea de constelaciones que no utilizan todos los consteladores porque tienes que estar más formado aún en esta línea. Entonces, yo como he estudiado bioenergética, he estudiado terapias energéticas, entonces trabajo un poco más la constelación más desde el ser. ok, Entonces, ahí liberas más la memoria del linaje, la memoria de cuando estabas en el vientre de mamá, esos sentimientos que la madre pueda sentir cuando estás en el vientre. La memoria de la proyección que hayan puesto tus padres en el vientre, porque los padres siempre proyectan algo. Por ejemplo, una mujer que querían un hijo, o una hija, pero que los padres pensaban, ¿y por qué ha venido ahora? ok, ok, Esa información le llega inconscientemente al bebé. Entonces, todo esto se puede también trabajar y liberar. También memorias de los ancestros, memorias que están en el ADN, que se van traspasando, también ok, se puede trabajar.
en constelaciones. ¿Eso significa que la constelación eh, te resuelve las situaciones? No, la constelación lo que hace es libera una información, Mm, equilibra el campo sistémico familiar. Primero, te ayuda a ti a tomar conciencia de lo que está pasando. ujú, Ves cómo están sintiendo las personas que salen representadas en el campo. ujú, Puede ser, por ejemplo, desde un conflicto de pareja a una pérdida de un hijo. Yo tengo un emprendimiento en Telegram que es un taller gratuito al mes, ¿no? En la página que tengo en web, New Coaching Sistémico, se puede apuntar las personas. Hacemos una constelación gratuita al mes, ¿no? Y lo bonito que es que cuando se une el grupo, es decir, estamos en Zoom y se reúnen todos, ¿no? Pues todos están trabajando al mismo tiempo que esas dos personas. Porque como tú piensas que tú como persona te ves a ti, ¿no? ujú, Pero tú estás conectada a todo tu linaje, a toda tu familia. Entonces, somos más parecidos de lo que parece. Y no hay casualidades, hay sincronicidades desde el punto de vista de las constelaciones. Entonces, cuando se hace una constelación a unas personas, todo el campo que hay de personas que están viendo esa constelación están equilibrando sus propios campos. mm, Y se crea una unión ahí de equilibrio, de regulación. Y esto nos ayuda, primero, a entender el por qué estamos viviendo lo que vivimos, de dónde viene, sin poner como el transgeneracional que pone más un mapa de vida, no, entendiéndolo más desde el amor, porque sabemos que a su vez nuestro padre y nuestra madre también tuvieron su información inconsciente que los condicionaban, ya, y a la vez nuestros abuelos. Entonces, esta parte de la culpa se reduce de ver culpables, ¿me Es como entiendes? un entendimiento más que todo, es como Se entiende de entender. que somos parte de algo mayor que al final hace que las personas hagan a veces unas tonterías que luego decimos para qué hemos hecho estas tonterías que hemos hecho, ¿no? Mm, Entonces, la constelación te ayuda a liberar de una manera esas informaciones y que podamos ver el porqué de las ok. cosas un poquito Y cómo más. trabajarlas a partir de allí. Y lógicamente, luego viene lo que sería el coaching sistémico, que es un proceso de trabajo con lo que ha salido en la La constelación. contestación. Ah, ok, entiendo. Pero sí que la constelación nos revela en el campo esa oportunidad de abrir una posibilidad de que dos personas que no pudieron despedirse se despidan. Por Mm, ejemplo, ayer tuve el taller de constelaciones familiares y vino una persona a constelar un, un aborto. Pues salieron dos hijos y salió el bebé que no había nacido, que fue una muerte natural, salió, y entonces le pudimos hacer el acompañamiento de despedirse de los padres desde el amor y que fuera acompañado, digamos, según cada creencia, en mi caso, hacia la luz, ¿no? Hacia mm, la divinidad. Entonces se abre un espacio de amor donde gente sintió amor incondicional, donde otros se sintieron bien, pero al final lo que consigues es devolver esa información a la vida, al campo, ujú, digamos. Damos las gracias a esa alma que ha venido a vivir esa experiencia y colocamos otra vez el sistema familiar a nivel inconsciente. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no carguen con esa mm, información. ok, Para que nosotros como adultos tengamos la oportunidad de sanarla. Porque cuando vemos algo, podemos cambiarlo. Cuando no lo vemos, no. mm, ok, mm, Tenemos que ver, darle lugar. Por eso cuando nos duele algo, lo primero que, mira, yo que sé, a mí, una de las cosas, una de las pruebas más difíciles que me hizo la vida fue pasar por una violación y tener que perdonar al hombre que me violó, siendo una persona heterosexual, pues me costó mucho. Yo respeto a todas las clases que amen los seres humanos con principios y valores, con ujú, respeto, la diversidad, que no tengo nada en contra. Pero sufrir una violación es bastante duro. Pues ese acto de perdonar a la persona es un acto de perdonarte a ti. Por- por-
por haber vivido esa situación. mm, Entonces, cuando ya ves a esa persona, ya no tienes rencor. Y yo me lo tuve que cruzar en mi trabajo varias veces, pero mm, ya no había ese sentimiento de rencor. ¿Por qué? Porque haces ese trabajo. ¿Para qué? Porque el rencor, el perdón yo me lo sigo trabajando. No digo que sea una cosa fácil, pero el perdón es una medicina. El rencor es como un veneno. Nos mm, acaba, nos acaba comiendo por consumiendo. dentro. Ujú, Entonces, realmente, perdonar es amarnos. Entonces, esa invitación al perdón desde la mirada del amor hacia nosotros mismos hace también que le demos el sitio a la otra persona, porque a veces cuando estamos muy enfadados no queremos ver lo bien, que nos ha pasado, pero cuando nos damos permiso de verlo, tenemos una oportunidad de transformarlo y cambiarlo. entiendo. Bueno, mucho que rescatar el día de hoy, mucho, creo que es un episodio de verlo varias veces para poder ir extrayendo herramientas o invitación a la acción en ciertas áreas de la vida que, bueno, es individual, cada persona desea o define dónde quiere ir mejorando poco a poco. Como les comentamos, no es un proceso fácil y de hecho este proyecto del podcast ha sido con la intención, primero para mí, de poder ver otras realidades, de poder empatizar con otros, de agradecer, de sentir que no estoy sola en ciertos procesos. Entonces, no es que ya yo los he vivido todo, es que a través de cada entrevistado yo voy curando y pasando episodios de mi vida que me van enseñando a ir mejorando. Es un proceso continuo que no termina, yo creo que no termina sino cuando ya uno cierra los ojos y como tú dices, pues nos toca reencarnar en otro lado. Jesús, quiero agradecerte muchísimo el tiempo que me has dedicado el día de hoy, un día domingo, donde, bueno, cuando haces lo que te gusta, no importa el día. Y ha sido un placer compartir contigo, conectar contigo, poder escucharte y por favor utiliza esta plataforma para poner a disposición tus redes sociales donde te pueden conseguir y así pues el que desee conectar contigo, igual lo voy a dejar en la cajita de descripción. Pues muchas gracias, Mariale, también por dedicarme tu espacio, tu tiempo. Tengo una página web que es New Coaching Sistémico, donde hay un apartado gratuito, hay un grupo de Telegram para las personas que quieran constelar. Todas son bienvenidas. Además, no se graban las sesiones, hay total confidencialidad y es un proceso con mucho respeto para las personas. Y luego en redes sociales, en Vive Relaciones Sanas, en Instagram, me pueden encontrar y en Jesús Bonales también, a través de YouTube, también tengo pues lo que es de un coaching sistémico, Ujú. es un canal que también hago conversaciones con Alma y también pongo ahí mi espacio, ¿no? También para dar a conocer a las personas que están en este camino, ¿no? Porque yo creo que entre todos sumamos y entre todos hacemos que este mundo sea un lugar mejor. Y como decía una persona que quería mucho, en este mundo hay más bien que mal, solamente que el bien no hace ruido. Así es, Y ciertamente. tenemos que acordarnos de eso, que hay mucha más luz que oscuridad, solo que esas cosas que son buenas de esta vida, como son más silenciosas, las tomamos como normales. Ujú, así, así Así es. que tampoco estamos tan mal. Lo único que necesitamos es un empujoncito para avanzar y para darnos cuenta de que sí que se puede, de que sí que podemos y de que tenemos un potencial inmenso si creemos en nosotros. Así que muchas gracias a ti por este espacio. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos pronto. Cuídate mucho, gracias.